El Salmo 68 es un recordatorio del poder de Dios. Al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y ya les hace recordar esa canción. Huye. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. ¿Qué es una persona impía? Una persona que vive fuera de la justicia y de los mandamientos de Dios y no le interesa. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que Dios, por su gracia, ha justificado. Aquellos que en su misericordia ha justificado. Aquellos que en su gracia les ha dado la vida eterna y que ahora hacen obras justas. Ahora hacen obras de justicia. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, o es una contracción simplemente del término yo soy. Yo soy es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Hay veces que una de las cosas que más se cuestionan acerca de Dios, oye, y es que pobrecitos niños de la calle, y qué mala onda, y ¿por qué Dios permite eso? Y entonces se empieza a cuestionar la justicia o la bondad o el amor de Dios, porque pobrecitos niños están sin papás, ¿y por qué? ¿Por qué si Dios es bueno? Pero, ¿ustedes creen que nosotros tengamos más compasión que Dios? ¿Ustedes creen que nosotros seamos más justos que Dios, más amorosos que Dios? Dice Padre de huérfanos. Dios es quien va a consolar todo el dolor. Dios es el que va a secar toda lágrima de aquellos huérfanos que vivieron sin padres, o que aún con padres pues vivieron como huérfanos. Y dice, Dios es el Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y este es un texto muy lindo. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y una de las principales o de las obvias consecuencias que suceden cuando empezamos a venir al Señor, cuando el Señor nos llama, y es algo que Jesús dijo que sucedería al principio. Dijo, no piensen que he venido a traer paz sino espada, porque dentro de la misma casa a veces habrá división. Hay veces que cuando el Señor te hace un llamado a tu vida, pues de entrada, pues Dios no llama así como en avalancha, o sea Dios es un Dios personal, y Dios va llamando a su pueblo poco a poco. Dios lo va haciendo. Y a veces cuando lo hace, quizás hay momentos en los que te sientes súper incomprendido, súper solo o súper sola, porque pues Dios te está mostrando a ti cosas diferentes en un tiempo que Él tiene planeado. Pero de repente eres un extraño para los de tu casa. De repente ya te ven feo, o ya te dan mala onda, o dicen, ya te fuiste a tu secta diabólica y qué te está pasando. Y ya entonces empiezas a sentirte aislado. Y no sé si les pasó eso cuando empezaron a conocer al Señor. No, ya andas con tus rollos. Y de repente a lo mejor sigues viviendo ahí en tu casa y todo, pero ya ni te pelan, ya ni te quieren escuchar, y pues prácticamente estás aislado. Pero ve qué esperanza. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Cuando vienes a una reunión como esta, y no sé si les pasó que la primera vez que fueron a un evento así masivo, un concierto, un evento cristiano así grande y todo, estás impresionado de que ¡ay, tanta gente hay! Yo pensé que era el único. Señor, yo pensé que ya todos habían apostatado, ya todos blasfemaban de así como Elías. Señor, ya te estás quedando sin chamba, solamente yo soy el único. Y que piensas así, que estás ahí aislado, pero de repente te das cuenta que Dios siempre tiene un remanente fiel. Y Dios te injerta con una familia
que está viviendo lo mismo que tú estás viviendo y hace habitar. Y entonces esa relación se convierte en algo tan lindo que supera por mucho una relación nada más carnal o física. Por mucho. No sé si te pasa que, bueno, pues llega el momento en que, bueno, te invitan a una reunión familiar, lo que sea, y dices, ¿de qué platico? O sea, como que, y sus bromas, y te hace sentir como solo ahí realmente. Pero platicas con alguien acerca de la palabra y se te va el tiempo y no hayas tiempo para poder seguir hablando de esto. Y dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad, el pueblo de su heredad, su herencia, o sea, el pueblo de Israel, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Y es justamente lo que Él hizo con nosotros. ¿Sí o no? Cuando llegamos al Señor es porque estábamos exhaustos. Y estando exhaustos te habla del perdón de tus pecados, te habla palabras de gratitud, de gracia, y es como un alivio. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey o de tu pueblo han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y este es otro impactante descubrimiento que derriba la doctrina de que el Evangelio es algo nuevo, de que el Evangelio es a partir del Nuevo Testamento, de que el Evangelio viene a partir de Jesucristo. El Evangelio se habló ¿desde cuándo? El Evangelio se habló desde Sinaí. Evangelio, buenas nuevas, lo que aquí dice, Evangelio son las palabras del pacto. Eso es Evangelio. Palabras del pacto, ¿qué significa? Si ustedes creen, serán mi pueblo. Es pacto. ¿Quieres entrar a mi pacto? Y ese pacto se habló en el Sinaí. ¿Qué fue lo que sucede cuando, o sea, más adelante resulta que Moisés empieza a rociarle sangre y les dice, estas son las palabras del pacto. Este es el Evangelio, por decirles algo. Reciban el Evangelio. Dice en Hebreos 4 que el pueblo de Israel, ahí en Sinaí, fue evangelizado, igual que nosotros. Está hablando, probablemente Pablo es el que escribe la carta a los Hebreos, muy probablemente, yo lo creo así. Pero dice que el pueblo fue evangelizado en Sinaí. ¿Qué quiere decir? Los saca de la esclavitud, les dice, recibe mi pacto, sé parte de mi pueblo. Pero dice que el pueblo no recibió el pacto, o sea, lo rechazó. ¿Por qué? Porque no fue acompañado de fe en los que lo oían. No tuvieron fe en el pacto, dijeron, no, queremos, y cayeron en el desierto. Y la exhortación ahí, que no nos suceda lo mismo que a ellos, que recibieron las buenas noticias, recibieron el pacto y lo rechazaron. ¿Por qué? Por incredulidad. Miren que no caigamos en lo mismo. Y ahí empieza a hablar de la palabra de Dios, es más cortante que espada de dos filos, y te das cuenta que todo tiene que ver con la palabra de Dios. Y dice, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Está la multitud ahí esperando, expectante, y empieza a tronar el monte Sinaí, y en eso viene el Evangelio, viene el pacto. Y pues lo recibieron unos, pero al ratito ya adoraron al becerro de oro, y al ratito ya hacían una de cosas ahí totalmente extrañas, se apartaron. ¿Y qué fue lo que pasó con los que se apartaron? Cayeron en el desierto. Ahí se acabó. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida? Los que creyeron en el pacto, nada más. Josué, Caleb creyeron la palabra de Dios, entraron a la tierra prometida. Y dice, el Señor daba palabra. O sea que no hay nada nuevo debajo del sol. El plan siempre ha sido lo mismo. Cuando Jesús dijo, este es el nuevo pacto, lo único que está diciendo, estoy renovando el pacto. Ustedes fallaron el cuando se les habló por primera vez, fallaron a ese pacto. Pero yo vengo a poner mi vida y a renovarlo. El profeta Jeremías dijo que el pueblo de Israel no había permanecido en el pacto. Es como una boda. Dios se quiso casar con su pueblo, pero
el pueblo no permaneció en el pacto. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto de compañerismo, es un pacto de estar juntos. Pero si uno de los dos dice, yo no quiero estar junto, yo no quiero, pues bueno, pues no, o sea, el amor te da la libertad de decir, pues no quiero. Entonces dijo, no quiero, y en ese momento el profeta Jeremías dijo que Dios se había divorciado de Israel. Dijo, pues le escribió una carta de divorcio a Israel. Pero después dice que la misericordia de Dios y la compasión empieza, y su amor, y dice, ¿sabes qué? Voy a renovar mi pacto contigo. Voy a enviar a mi hijo amado. Voy a renovar el pacto. Y así como Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo, así también ahora Jesús es un tipo de Moisés, es el mediador de un nuevo pacto. Ahora Jesús nos toma y nos lleva a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Jesús es el que nos lleva de vuelta a la tierra prometida. Todos son sombras, todos son tipos. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Las que estaban allí en Egipto, pues de repente empezaron a llegarles todas las riquezas de Egipto. Salieron con un montón de dinero, de todo lo que no les habían pagado por ser esclavos, salieron con todas esas riquezas de Egipto. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedan en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos de los ladrillos de las tejas. ¿Sabes qué? Dios tuvo misericordia y Dios hizo justicia, y dice, por un tiempo te la pasaste haciendo ladrillos y no te pagaron y te iba como en feria, pero saliste de Egipto con las riquezas de Egipto, con intereses. O sea, todo lo que no te pagaron, saliste con intereses. Y así es Dios. Cuando estés pasando tiempos de angustia, cuando abusen de ti, cuando realmente se aprovechen de ti, muchas veces, ¿cuántas veces en tu trabajo no te sientes que abusaron de ti, que te vieron la cara y lo que sea? Pero esto es algo muy consolador. Dios no olvida, Dios recuerda todo lo que te hicieron, y Dios un día va a restituir todo aquello que te han robado, todo aquello que te han quitado. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. El monte Salmón era un monte súper oscuro, negro, y dice que cuando los esparció hizo esta separación. Es como cuando ves un monte todo negro que encima tiene nieve, el contraste entre lo negro y la nieve. Así es la diferencia que Dios hizo y Dios hace entre su pueblo y los que no le siguen. Una diferencia así como el día y la noche. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto, el de Basán. Este es un monte que está al noreste del mar de Galilea. Y dice el verso 16, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Esto es el monte de Sión. Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Es como decir, ¿por qué ustedes, es una figura retórica de decir, ¿por qué envidian al pueblo que Dios ha elegido? O sea, ¿por qué hay esa envidia? Dios ha elegido y tiene un propósito, y Dios habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿Y se dan cuenta en qué momento sucedió todo esto? En Sinaí. En Sinaí Él estaba dando dones a los hombres. Y en Jesús, este mismo texto se usa. Jesús, al resucitar, ahora nos da el ministerio del Espíritu. ¿Para qué? Para que cumplamos lo que no se cumplió en esa época, que fuera un reino de reyes y sacerdotes. Ahora nos da los dones del ministerio: profetas, evangelistas, pastores y maestros, apóstoles. ¿Para qué? Para que ahora podamos ser lo que Él siempre pensó que fuéramos: sacerdotes, una nación santa, que le enseñamos a la gente acerca de Dios. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él.
Y hay algo muy hermoso de cómo se lleva a cabo esto. ¿Se acuerdan que cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, Él les dijo, lo que hago ahora, ustedes no lo van a entender, pero lo entenderán después? Y pues así se quedaron como que con cara de what, no entendían lo que Él estaba haciendo. Pero lo que Él estaba haciendo es exactamente lo mismo que se hacía con los sacerdotes en tiempos del tabernáculo.